Carmen me miró por la mañana con su sonrisa de siempre y me dio un beso frío en la mejilla antes de salir, diciendo que iría a comprar unas flores frescas para el jarrón del salón. 10 minutos después, mientras me abrochaba los puños de la camisa, mi teléfono móvil vibró sobre la mesa de caoba y la voz tensa de Javier Ortiz me heló la sangre desde el auricular. Alejandro, su esposa está aquí en la oficina central e intenta retirar los 400.000 euros de su fondo común ahora mismo, alegando que usted está ingresado en un hospital. Me quedé completamente mudo, con la corbata a medio anudar en una mano y el pulso desbocado, porque yo estaba perfectamente sano en mi casa y no sabía absolutamente nada de ese movimiento. Antes de contarte cómo aquella llamada de apenas un minuto destruyó un matrimonio de 30 años y terminó con 3 patrullas de la Policía Nacional rodeando las puertas de la sucursal en una tarde de caos, por favor, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Me llamo Alejandro Vázquez y tengo 64 años de edad. Durante más de 3 décadas de mi vida me dediqué en cuerpo y alma a la ingeniería civil, trabajando como inspector principal de grandes obras estructurales y proyectos de infraestructura en la Comunidad de Madrid. Mi profesión no consistía en diseñar planos bonitos en un despacho cálido, sino en ponerme las botas de seguridad, el casco y caminar entre el barro, el hormigón fresco y las vigas de acero para asegurarme de que los cimientos de los edificios fueran indestructibles. Negocié con sindicatos duros, supervisé presupuestos millonarios y aprendí a detectar la más mínima grieta en una columna antes de que pudiera causar un desastre. Esa deformación profesional me convirtió en un hombre sumamente analítico, alguien que no toma decisiones basadas en impulsos emocionales, sino en datos puros, cálculos precisos y evidencias físicas. Cuando me jubilé hace un par de años, decidí que era el momento de disfrutar del fruto de tantas jornadas de 14 horas bajo el sol y las tormentas, sabiendo que cada euro que poseíamos había sido ganado con la rectitud de un apellido limpio. Vivíamos en un piso amplio y luminoso, en una de las zonas residenciales más tranquilas de Madrid, un hogar que compramos a plazos a finales de los años 90 y que terminamos de pagar con mucho orgullo. La decoración reflejaba el gusto clásico de mi esposa, Carmen Iglesias, una mujer de 58 años con la que había compartido más de la mitad de mi existencia. Carmen siempre había sido una persona de gestos elegantes, reservada y dedicada a la gestión de nuestra vida social, o al menos eso era lo que yo creía firmemente hasta esa mañana de martes. Nuestra situación financiera era la envidia de muchos de nuestros conocidos, pero para mí representaba simplemente la tranquilidad de saber que no tendríamos que depender de nadie en nuestra vejez. La mayor parte de nuestro patrimonio neto estaba concentrado en una cuenta de ahorro de alta rentabilidad de conjunta en el Banco Santander, una fortaleza financiera donde depositábamos cada dividendo, cada pago de mis antiguas consultorías y los fondos reservados para cualquier contingencia médica o familiar. Aquel martes de otoño comenzó como cualquier otro día de nuestra rutina de jubilados. El cielo de Madrid presentaba ese tono grisáceo y limpio que precede al frío de verdad, y el aroma a café recién hecho inundaba cada rincón de la cocina. Carmen se movía entre los fuegos con una ligereza que me resultaba familiar, sirviendo las tostadas con mermelada y comentando de pasada que el jardín de la comunidad necesitaba una poda urgente antes de que empezaran las heladas. La miré por encima de mis gafas de lectura mientras repasaba las noticias del periódico y pensé una vez más en lo afortunado que era por tener una vida tan predecible, tan sólidamente edificada sobre pilares de confianza mutua. Cuando terminó su taza, se levantó de la mesa de un salto inusual, se alisó el abrigo de lana gris y me dijo que aprovecharía que el día estaba tranquilo para acercarse a una floristería del centro que le habían recomendado. Me dio ese beso frío en la mejilla, un contacto breve que apenas registré en ese instante, y escuché el sonido del pestillo de la puerta principal cerrarse con un chasquido seco que dio inicio a la cuenta atrás de mi antigua realidad. Me levanté de la silla de la cocina para dejar la taza en el fregadero
y fue en ese preciso instante cuando el teléfono comenzó a sonar con una insistencia que me pareció extraña para ser tan temprano. Al descolgar, la voz del gerente de nuestra sucursal de toda la vida, Javier Ortiz, un hombre habitualmente flemático y protocolario, sonó con un tono de urgencia que encendió todas mis alarmas internas. Me pidió que confirmara si me encontraba bien, si estaba en casa y si era consciente del trámite que se estaba realizando en su mesa de despacho. Carmen se había presentado en la sucursal con una carpeta llena de documentos impresos, exigiendo la liquidación inmediata y total de nuestro fondo común de inversión, una cuenta que requería legalmente la firma de ambos titulares para cualquier movimiento que superara los 10.000 euros. Para saltarse ese control, mi esposa le había entregado una autorización en papel con mi supuesta rúbrica y una carta con el membrete falsificado de una clínica privada, afirmando que yo había sido trasladado de urgencia debido a un problema cardíaco grave y que el dinero era indispensable para un depósito operativo inmediato. Mientras Javier Ortiz me relataba los detalles por el auricular, con una voz que pretendía ser calmada, pero delataba un nerviosismo absoluto, sentí que las paredes del pasillo se estrechaban a mi alrededor de una manera asfixiante. Mis manos, ásperas por los años de inspección en las obras, se aferraron al borde del mueble del recibidor con tanta fuerza que los nudillos se me quedaron completamente rígidos. No grité, no solté un juramento desgarrador, ni arrojé el teléfono contra el suelo. La disciplina de inspector de estructuras se apoderó de mi mente en un segundo, imponiendo una claridad fría, dura y geométrica sobre el caos emocional que amenazaba con destruirme. Le confirmé al gerente, con una voz que ni yo mismo reconocí por su alarmante falta de emoción, que yo estaba perfectamente desayunando en mi propia cocina y que jamás había firmado semejante documento de liquidación. Le ordené explícitamente que no realizara ninguna transferencia, que retuviera la documentación bajo cualquier pretexto técnico y que simulara un error en el servidor central del banco para obligar a Carmen a esperar en la oficina sin levantar ninguna sospecha de que la verdad había salido a la luz. Al colgar el teléfono, el silencio de la casa vacía se volvió denso, pesado y cargado de una hostilidad invisible que nunca antes había percibido en mi propio hogar. Me quedé mirando fijamente el perchero del pasillo, donde todavía colgaba una bufanda que Carmen había olvidado antes de salir, y sentí una oleada de desprecio hacia mi propia ceguera de tantos años. Mi mente, entrenada para buscar fallos estructurales y evaluar la resistencia de los materiales, comenzó a repasar en cámara lenta cada una de las conversaciones, las salidas nocturnas y los cambios de actitud que mi esposa había mostrado durante los últimos meses. Recordé cómo Carmen escondía la pantalla del ordenador cada vez que yo entraba en el despacho, cómo respondía de manera evasiva cuando le preguntaba por los extractos mensuales que ya no llegaban al buzón físico, y cómo su insistencia en encargarse en exclusiva de la correspondencia bancaria había aumentado de forma sospechosa. No era una decisión improvisada de esa mañana. Era un plan calculado que se había estado ejecutando en la sombra de nuestra rutina diaria, una demolición silenciosa de la que yo era el objetivo principal. Caminé hacia el despacho con pasos firmes, encendí el ordenador portátil y abrí la plataforma de acceso de nuestra banca en línea para revisar el historial completo de los movimientos de la cuenta de ahorro compartida. Mis dedos se movieron sobre el teclado con una precisión matemática, introduciendo las claves de seguridad que Carmen pensaba que yo nunca utilizaba debido a mi supuesta indiferencia hacia la gestión digital. Al cargar la pantalla de los extractos y ampliar el rango de búsqueda a los últimos 7 meses, la pantalla me devolvió una realidad que me provocó un escalofrío horrible en las vértebras. No se trataba solo del intento de desvalijar los 400.000 euros de esa mañana. Carmen ya había estado sangrando la cuenta de manera sistemática semana tras semana, realizando desvíos de capital constantes bajo el concepto de supuestas reformas comunitarias y pagos de mantenimiento que jamás se habían realizado en nuestro edificio. El total acumulado del desfalco silencioso ascendía ya a la alarmante cifra de 80.000 euros,
un agujero financiero descomunal que se había cavado frente a mis propios ojos sin que yo sospechara nada. Lo más devastador de la inspección digital no fue la pérdida del dinero en sí, sino el nombre del beneficiario que aparecía registrado en cada una de esas transferencias periódicas del último año. Todos los fondos desviados por mi esposa iban a parar a una cuenta corriente particular a nombre de un individuo llamado Manuel Delgado, un nombre que jamás había formado parte de nuestras conversaciones ni de nuestro círculo de amistades o proveedores. Mi pulso se mantuvo mortalmente estable mientras imprimía cada uno de los justificantes bancarios, viendo cómo la tinta negra plasmaba la evidencia irrefutable de una traición bilateral de la que apenas estaba conociendo la superficie. Carmen me estaba robando el esfuerzo de toda mi vida laboral para entregárselo a un completo desconocido, y el intento de liquidar los 400.000 euros de esa mañana era el movimiento final de un plan que pretendía dejarme completamente desamparado en la calle. Cerré la carpeta de cuero con los documentos impresos, la guardé en mi maletín de trabajo y me quedé mirando por la ventana hacia el tráfico de la avenida principal, comprendiendo que la farsa de mi matrimonio perfecto había terminado para siempre. En ese momento exacto, comprendí con una nitidez absoluta que no podía enfrentarme a esta situación con la ingenuidad de un esposo herido que busca una explicación entre lágrimas y reproches domésticos en el salón de casa. Si mi esposa era capaz de presentarse en una oficina bancaria con una firma falsificada y un informe médico inventado sobre mi salud, significaba que estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para consolidar su estafa. Necesitaba pruebas completas, asesoría legal de primer nivel e información detallada sobre quién era realmente Manuel Delgado antes de dar el siguiente paso en este tablero de ajedrez. Agarré las llaves de mi coche, mi maletín con los extractos bancarios y salí de casa sin mirar atrás, cerrando la puerta con la misma frialdad con la que un inspector clausura un edificio que amenaza con venirse abajo sobre las cabezas de sus ocupantes. El motor de mi vehículo rugió en el garaje subterráneo y salí a las calles de Madrid con un objetivo claro en la mente. No iba a permitir que nadie destruyera mi dignidad ni el patrimonio de mi familia sin presentar una batalla que recordarían el resto de sus vidas. Mientras conducía por el paseo de la Castellana, con la mirada fija en el asfalto húmedo, llamé a mi abogado de confianza para concertar una cita de urgencia en su despacho del centro, sabiendo que cada minuto que Carmen pasaba en el banco era un tiempo valioso que debíamos aprovechar a nuestro favor. Entonces, Javier Ortiz seguía manteniendo la farsa del error del sistema en la sucursal, reteniendo a mi esposa en la mesa de la gerencia bajo la promesa de que la transferencia se desbloquearía en cuanto los técnicos centralizados dieran el visto bueno operativo. La frialdad de mi mente seguía calculando las variables del desastre, organizando la evidencia de la misma forma en que solía analizar un informe de daños en un viaducto dañado por la erosión de los años. Mi esposa Carmen pensaba que se enfrentaba a un anciano jubilado y distraído que pasaba las tardes leyendo novelas históricas en el sillón de orejas del salón, incapaz de comprender las complejidades de una gestión bancaria moderna. No tenía la menor idea de que el inspector de estructuras de Madrid se había reactivado por completo y que estaba a punto de iniciar una demolición legal controlada que no dejaría un solo ladrillo en pie de su farsa de maldad y codicia. El motor del Mercedes convertible clásico rugió con fuerza en el interior del aparcamiento subterráneo del bufete de abogados, rompiendo el silencio sepulcral de la zona financiera de Madrid. Apagué el contacto, agarré con firmeza el pomo de la puerta y salí al aire gélido del sótano, arrastrando mi maletín de cuero marrón, donde los extractos bancarios del Banco Santander pesaban como una losa de hormigón armado. Mis pasos, marcados por el eco metálico de mis zapatos contra el pavimento pulido, me guiaron directamente hacia el ascensor de cristal que subía a la 14ª planta, el centro de operaciones de mi abogado de confianza, Benjamín Piedra. Al entrar en su despacho, el olor familiar a madera de roble, libros encuadernados en piel y café recién hecho, me dio la bienvenida.
un ambiente que contrastaba con el frío absoluto que se había instalado en mis entrañas tras la llamada del gerente bancario. Benjamín estaba de pie junto al gran ventanal que dominaba las vistas hacia el Paseo de la Castellana, sosteniendo una taza de porcelana china y repasando unas notas con el ceño fruncido, reflejando la gravedad de la cita urgente que le había solicitado por teléfono. «Pasa, Alejandro, siéntate de inmediato», me dijo haciendo un gesto severo hacia una de las amplias sillas ergonómicas de cuero negro que flanqueaban su escritorio principal. Me senté con una rigidez impropia de mí, coloqué el maletín sobre la madera noble y desabroché el botón central de mi americana gris para poder respirar sin esa opresión constante en el pecho que amenazaba con ahogarme. Benjamín Piedra no era solo un letrado de prestigio en la capital de España. Era un hombre de 63 años con el que había compartido pupitre en la universidad, la misma persona que redactó las escrituras de nuestra primera vivienda y el único que conocía al detalle la estructura legal de mis antiguos contratos de inspección civil. Su mirada afilada, oculta tras unas gafas de montura de carey, se clavó en mis manos ásperas, aquellas que todavía guardaban pequeñas cicatrices de jornadas eternas entre las estructuras de acero de las grandes constructoras madrileñas. Con movimientos pausados y un pulso que pretendía imitar la estabilidad de mis antiguos teodolitos de precisión, abrí el cierre metálico del maletín y extraje el fajo de folios impresos, colocándolos ordenadamente sobre el tapete de escritorio. Javier Ortiz me ha llamado hace exactamente media hora desde la sucursal central. Empecé a relatar con una entonación desprovista de cualquier matiz emocional. Una voz plana que imitaba la lectura de un informe técnico de daños estructurales. Carmen está sentada en su mesa de despacho en este preciso momento, intentando liquidar los 400.000 euros de nuestro fondo de inversión, compartido mediante una autorización falsa, con mi firma burdamente copiada. Benjamín dejó la taza sobre un plato con un tintineo nítido, se acomodó las gafas y estiró el brazo para coger los papeles, examinando las transferencias resaltadas en amarillo que detallaban el desfalco silencioso de los últimos 7 meses. El silencio se prolongó durante varios minutos en el despacho, roto únicamente por el crujido del papel al pasar las hojas y el rumor distante del tráfico madrileño que ascendía desde la avenida principal. La expresión de mi abogado se endureció notablemente a medida que sus ojos recorrían las cifras de las operaciones periódicas de 1.000 y 2.000 euros que Carmen Iglesias había desviado de forma sistemática hacia la cuenta corriente de ese individuo desconocido llamado Manuel Delgado. Esto sobrepasa los límites de una crisis matrimonial convencional, Alejandro. Estamos ante una trama delictiva de estafa financiera y falsedad documental en toda regla, sentenció Benjamín, dejando caer los folios sobre la mesa con un golpe seco que resonó en la habitación. Me recosté en el respaldo de cuero. Crucé las piernas con parsimonia y miré fijamente un cuadro abstracto que colgaba de la pared opuesta, forzando a mi mente a mantener esa frialdad geométrica que me había salvado de tantos accidentes en los túneles de la M30. Recordé los años duros del inicio de nuestra convivencia, a finales de la década de los 80, cuando Carmen compartía conmigo la ilusión de levantar un patrimonio estable sobre los cimientos de la honestidad y el esfuerzo diario. Ella se encargaba de las gestiones domésticas mientras yo pasaba los inviernos a la intemperie, supervisando la calidad del cemento en las obras del norte de la península, acumulando cada divisa con el único objetivo de garantizar un retiro digno y libre de estrecheces económicas. La imagen de la esposa entregada y discreta, que me había despedido esa misma mañana con un beso gélido, se desmoronaba en 1000 pedazos, revelando a una extraña calculadora que llevaba meses vaciando el esfuerzo de toda mi existencia laboral. Javier Ortiz está simulando un fallo técnico generalizado en la base de datos central de la entidad para retenerla en la oficina sin levantar sospechas, añadí, inclinándome hacia adelante y apoyando los antebrazos sobre la mesa de roble del despacho. Le he ordenado que no bloquee la cuenta de forma definitiva todavía, porque necesito comprender la magnitud exacta de la traición antes de presentarme allí
y activar la respuesta de las autoridades de seguridad. Benjamín asintió con un gesto de aprobación profesional, sacó una estilográfica de oro de su bolsillo interior y comenzó a anotar nombres, fechas y códigos bancarios en un cuaderno de hojas cuadriculadas con una celeridad asombrosa. Me explicó que la presentación de una autorización falsa con el membrete de una clínica médica privada para justificar la ausencia del cotitular agravaba considerablemente la situación jurídica de Carmen, elevando el acto a la categoría de fraude bancario cualificado. Mi mente analítica asimilaba los datos legales como si se tratara de coeficientes de resistencia de materiales, buscando el punto exacto donde la estructura del plan de mi esposa presentaba la mayor debilidad operativa. Para blindar nuestra posición antes del desenlace de esta tarde, necesitamos la intervención inmediata de alguien capaz de rastrear los activos digitales de Manuel Delgado y averiguar su vinculación real con Carmen, sugirió Benjamín, levantando la vista del cuaderno y descolgando el teléfono fijo de su escritorio. Marcó un número privado con rapidez y solicitó la presencia de Elena Castro, una reputada especialista en auditoría forense y delincuencia económica que colaboraba habitualmente con su bufete en casos de alta complejidad financiera. Mientras esperábamos su llegada, me levanté de la silla de cuero negro y caminé hacia el ventanal, contemplando la silueta de los rascacielos de la Plaza de Castilla, recortándose contra el cielo encapotado de la tarde de otoño madrileña. Pensé en la casa vacía que me aguardaba, en las fotografías enmarcadas de las vacaciones familiares en la costa que ahora parecían monumentos a la hipocresía, y en cómo la confianza ciega es el fallo de cálculo más peligroso que un hombre de ciencia puede cometer en toda su vida. Elena tardará menos de 10 minutos en subir desde la planta inferior. Ya está al tanto de la urgencia de la situación, anunció Benjamín, rompiendo el silencio que se había instalado en el despacho de abogados. Me di la vuelta, regresé a mi asiento con pasos firmes y ajusté los puños de mi camisa blanca, sintiendo que la disciplina de mis antiguos años de inspector me otorgaba una coraza inexpugnable frente al dolor del desengaño. No sentía compasión ni deseos de venganza arrebatada. El ingeniero civil que habitaba en mí exigía simplemente la restitución del orden, la ejecución de la justicia legal y el desmantelamiento minucioso de la estructura corrupta que amenazaba con sepultarme en la indigencia. Cuando la puerta del despacho se abrió tras 2 golpes suaves en la madera, una mujer de unos 45 años, vestida con un traje de chaqueta azul marino impecable y portando una tableta digital bajo el brazo, entró con una determinación absoluta en la estancia. Era Elena Castro. Buenas tardes, caballeros. Benjamín me ha adelantado los datos esenciales del Fondo Común de Inversión de la sucursal del Banco Santander, comenzó Elena, sentándose en la silla contigua a la mía y encendiendo la pantalla del dispositivo digital sin rodeos protocolarios. Sus dedos se movieron con una agilidad pasmosa sobre la superficie de cristal, introduciendo los números de cuenta particulares y cruzando la información con los registros mercantiles centralizados de la Comunidad de Madrid. Nos explicó que Manuel Delgado figuraba teóricamente como el administrador único de una pequeña empresa constructora fantasma que no registraba actividad laboral real ni empleados contratados desde hacía más de 3 años fiscales. Al profundizar en el rastreo de los 80.000 euros desviados por Carmen Iglesias, mediante las transferencias periódicas de los últimos 7 meses, la auditora forense localizó el destino definitivo de esos fondos, provocando que mi respiración se detuviera por un instante en el pecho. Los desvíos mensuales de capital no se quedaron en la cuenta de Manuel Delgado en España. Esa cuenta era simplemente un puente operativo de tránsito rápido, reveló Elena Castro, girando la tableta digital hacia nosotros para mostrarnos un gráfico de flujos financieros con flechas vectoriales rojas. Todo el dinero acumulado de esos 80.000 euros ha sido enviado de forma telemática a una entidad bancaria con sede operativa en la ciudad suiza de Zúrich, y hay un detalle fundamental que acabo de detectar en las comunicaciones digitales cruzadas de esta misma mañana. Miré la pantalla con los ojos fijos en los códigos alfanuméricos internacionales, viendo cómo la estructura de la estafa
cobraba un sentido técnico absoluto, libre de cualquier interpretación emocional defectuosa. La auditora forense amplió un bloque de metadatos de una orden de transferencia internacional que se había quedado retenida de manera provisional en el servidor del banco debido a la falta de la doble validación de seguridad presencial. Carmen Iglesias no solo pretendía retirar los 400.000 euros en efectivo en la ventanilla de la sucursal central esta mañana para guardarlos en un maletín, continuó Elena, señalando una línea de comandos digitales con la punta de un bolígrafo óptico de color plata. La orden de retirada de fondos incluye una instrucción vinculada para emitir un cheque bancario internacional garantizado a nombre de una sociedad de cartera registrada en un paraíso fiscal de las Antillas holandesas. Benjamín Piedra se inclinó hacia la pantalla, examinó el documento digital con detenimiento y soltó un silbido sordo que reflejaba la gravedad extrema del hallazgo que la investigadora forense acababa de poner sobre la mesa del despacho. El plan final de mi esposa Carmen no consistía únicamente en sustraer el capital acumulado para iniciar una vida independiente dentro de las fronteras de España, dejando atrás un matrimonio desgastado por la monotonía de la jubilación. La orden de emisión del cheque internacional tiene fijada una fecha de ejecución automática irrevocable para el próximo viernes a las 12 del mediodía, añadió Elena, bloqueando la tableta digital y mirándome directo a los ojos con una seriedad absoluta que heló la estancia. Y hay un último registro de seguridad que saltó en el sistema de la Agencia de Transportes Central de Barajas hace apenas 2 horas, un movimiento que demuestra que el tiempo corre en nuestra contra de una forma implacable. Sentí que el pulso se me aceleraba de nuevo bajo la piel de las muñecas, pero mantuve la mandíbula firmemente trabada para evitar cualquier rastro de debilidad física ante las personas que me estaban ayudando a salvar mi patrimonio. La investigadora forense abrió una carpeta de archivos impresos que llevaba oculta en su portafolios y extrajo un documento con el logotipo oficial del Consorcio Aéreo Internacional de Madrid. Carmen Iglesias reservó 2 billetes de ida en clase preferente con destino al Aeropuerto Internacional de Ginebra para este viernes por la tarde, y el segundo pasajero registrado con el mismo código de localizador de equipaje es el propio Manuel Delgado, sentenció Elena Castro, deslizando el papel oficial sobre el tapete del escritorio de roble. Observé los nombres impresos en la tinta negra y nítida de la reserva aérea, comprendiendo el diseño definitivo del colapso estructural que se había planificado meticulosamente contra mi vida entera. No pretendían dejarme con las cuentas mermadas o con deudas difíciles de asumir en el piso conyugal de Coyoacán. Querían evaporar hasta el último céntimo de mi existencia laboral en un paraíso fiscal suizo y desaparecer juntos del mapa de Europa, dejándome atrapado en una farsa de soledad perpetua. Me puse de pie con lentitud. Abroché el botón de mi americana gris y tomé mi maletín de cuero, con un pulso que se había vuelto mortalmente rígido. Javier Ortiz debe mantener a Carmen en la sucursal bajo cualquier pretexto operativo hasta las 4 de la tarde, que es la hora que fijaremos para la jugada definitiva. Ordené con una frialdad glacial que sorprendió a mi propio abogado de la universidad. Benjamín, prepara toda la documentación legal de denuncia criminal por falsedad documental y tentativa de estafa agravada en perjuicio de patrimonio neto familiar. Mi abogado asintió con determinación, guardó la estilográfica de oro en su bolsillo interior y comenzó a imprimir los formularios oficiales de personación jurídica inmediata ante los juzgados de instrucción de la capital. La investigadora forense recogió su tableta digital, se puso en pie y me aseguró que mantendría el rastreo en tiempo real de los servidores bancarios para evitar que los viloes ejecutaran cualquier movimiento de escape digital alternativo a través de la red informática. Conduciré directamente hacia la sucursal del Banco Santander del Centro, ahora mismo, para colocar los cimientos de la demolición legal en persona, añadí, dirigiéndome hacia la puerta de salida del amplio despacho de la 14ª planta del edificio financiero. Al abrir la pesada hoja de madera noble, el rumor de los teléfonos fijos y el tecleo constante del personal de administración del bufete
llenó el pasillo, devolviéndome a la urgencia real del tiempo que se nos escapaba entre los dedos. Bajé en el ascensor de cristal contemplando la inmensidad de la ciudad de Madrid, un entramado de hormigón y hierro que yo mismo había ayudado a levantar y que ahora presenciaba el inicio de mi propia reconstrucción personal. Me subí al interior del Mercedes convertible clásico. Arranqué el motor con un rugido ensordecedor que rebotó en las paredes de hormigón del aparcamiento y salí al asfalto húmedo de la avenida principal, decidido a ejecutar el control de daños más importante de toda mi trayectoria vital. La lluvia comenzó a golpear el parabrisas del vehículo con una fuerza renovada, cuando me detuve ante el primer semáforo en rojo del Paseo de la Castellana, empañando los contornos de los edificios de oficinas que se alzaban a ambos lados de la calzada. Saqué el teléfono móvil del bolsillo de mi americana para comprobar si Javier Ortiz me había enviado alguna actualización relevante desde el interior de la sucursal bancaria del centro. La pantalla táctil del terminal se iluminó de golpe con una notificación de entrada de llamada entrante, en espera que procedía de un número oculto que no figuraba en mi agenda de contactos habituales. Deslicé el dedo por la superficie de cristal para descolgar el auricular con una extraña sensación de incomodidad instalándose en la base del cráneo, y al pegar el aparato a mi oreja derecha, una voz masculina, de un tono grave, pausado y cargado de una familiaridad siniestra que me erizó los vellos de los brazos, rompió el silencio del habitáculo del coche diciendo: «Alejandro, sé perfectamente que no estás en ningún hospital de Madrid y que estás saliendo del despacho de Benjamín Piedra en 1900. Este preciso instante. Si valoras la integridad de los fondos de esa cuenta común, te sugiero que des la vuelta inmediatamente y no cometas el error de pisar esa sucursal bancaria esta tarde». El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado de la calle Serrano rompió bruscamente o compás de la lluvia mientras hundía el pie en el freno, manteniendo o volante rígido con una sola mano. La furgoneta negra que circulaba 3 vehículos por detrás de mi Mercedes convertible clásico frenó bruscamente, provocando que los limpiaparabrisas aceleraran su marcha automática sobre el cristal empañado. Acerqué o teléfono móvil a mi oído derecho, sintiendo o plástico gélido contra la piel de la mandíbula, inmóvil en medio del carril central mientras la luz del semáforo cambiaba a un color verde que nadie a mi alrededor se atrevía a aprovechar. Diga una sola palabra más, y juro que la Policía Nacional no será la única en llegar a esa oficina del centro esta tarde. Respondí con un hilo de voz que cortaba el ambiente húmedo del habitáculo como un bisturí de precisión quirúrgica. Un silencio sepulcral se instaló al otro lado de la línea informática, roto únicamente por un chasquido metálico regular que identifiqué al instante como el indicador de dirección de un coche en movimiento. No está en condiciones de dictar condiciones, inspector Vázquez. La paciencia es un material que no resiste la presión de un colapso financiero definitivo, replicó la voz masculina antes de cortar la comunicación de manera abrupta, dejando un tono de ocupado que resonó en el habitáculo como el eco de una losa al caer. Dejé el dispositivo electrónico sobre el asiento del copiloto, justo encima de la carpeta de cuero marrón, donde los documentos impresos por Elena Castro testificaban el desvío sistemático de nuestro capital. Mi mirada analítica se clavaba en el espejo retrovisor central, evaluando la silueta de los coches que aguardaban detrás de mí en la retención del Paseo de la Castellana. La disciplina de mis años como supervisor principal de estructuras ferroviarias en Madrid se activó de manera automática, aislando o impacto del miedo para sustituirlo por un mapa de vectores de seguridad y rutas alternativas. Carmen Iglesias y Manuel Delgado no solo disponían de la audacia necesaria para falsificar mi firma en una oficina bancaria, contaban con ojos en las inmediaciones del bufete de Benjamín Piedra, vigilando cada uno de mis desplazamientos urbanos. Giré o volante hacia la derecha con un movimiento enérgico, desviando el Mercedes por una calle secundaria que descendía hacia los túneles subterráneos de la zona de Asca, un entramado de hormigón que conocía a la perfección por haber inspeccionado sus vigas maestras en la década de los 90. Al adentrarme en la penumbra del subterráneo,
el eco del motor clásico tapó cualquier otro ruido exterior, ofreciéndome unos minutos de aislamiento operativo para reorganizar mi estrategia de contención de daños. Saqué el manos libres del salpicadero y marqué o número directo de la tableta informática de la investigadora forense, Elena Castro, necesitando una respuesta técnica e inmediata sobre la filtración de nuestra localización. El zumbido de la conexión digital se prolongó durante 3 tonos, antes de que la voz firme de la especialista en delincuencia económica llenara o espacio del vehículo con una celeridad profesional absoluta. Elena, acaban de llamarme desde un terminal oculto justo cuando salía del aparcamiento del bufete. Conocen mi posición exacta y pretenden coaccionarme para que no pise la sucursal del Banco Santander esta tarde. Anuncié sin preámbulos emocionales, manteniendo los ojos fijos en las salidas de emergencia, que desfilaban a los lados del túnel. Necesito que verifiques de inmediato la procedencia de esa comunicación informática y compruebes si el dispositivo móvil de Carmen Iglesias ha registrado alguna actividad de transmisión anómala en los últimos 5 minutos. Al otro lado de la línea, el tecleo rápido y rítmico sobre un teclado mecánico evidenció que la auditora forense ya estaba cruzando los datos de las antenas de repetición de la zona norte de Madrid. El zumbido constante de los servidores informáticos de su oficina se filtraba por el micrófono, recordándome la urgencia implacable de un cronograma de obra que se estaba descarrilando por un fallo imprevisto de seguridad perimetral. La llamada que has recibido no procede de la sucursal bancaria del centro ni del terminal habitual de tu esposa, Alejandro, reveló Elena Castro con una entonación que denotaba una concentración absoluta en las pantallas de análisis digital. El origen de la señal se localiza en un repetidor situado a menos de 200 metros de la posición actual de tu propio coche, lo que confirma que un dispositivo satélite está rastreando la matrícula de tu vehículo de manera presencial. Un frío seco me recorrió la columna vertebral al comprender que el cómplice de mi esposa, Manuel Delgado, no era un simple estafador de despacho comunitario que aguardaba pacientemente la liquidación del Fondo Común de Inversión, que era un individuo operativo que estaba coordinando la vigilancia en las calles de la capital, mientras Carmen Iglesias mantenía la presión sobre el gerente bancario, Javier Ortiz, para agilizar la firma de los 400.000 euros. Mantén o rumbo hacia la zona de los ministerios y no te detengas en la superficie bajo ninguna circunstancia, Alejandro, sugirió la auditora forense antes de colgar para enlazar las cámaras de tráfico de la vía pública con su sistema de monitorización forense. Reduje la marcha del Mercedes al salir del túnel subterráneo, incorporándome a la avenida de Concha Espina, mientras la llovizna otoñal comenzaba a transformarse en un aguacero denso que dificultaba la visibilidad de los pasos de peatones. Mi mente de ingeniero comenzó a diseñar una maniobra de aproximación indirecta a la oficina del Banco Santander, utilizando o acceso de servicio del muelle de carga subterráneo que conectaba los sótanos comerciales de la Manzana con los garajes de los edificios de oficinas colindantes. Yo mismo había firmado los informes de recepción de esa estructura de hormigón armado hacía 20 años, y sabía que esa entrada discreta carecía de la vigilancia habitual de las fachadas principales que daban a la avenida central. Estacioné el coche en el tercer sótano del aparcamiento público adyacente, apagué o motor y agarré el maletín de cuero con una rigidez mortal asentada en las articulaciones de los dedos. Caminé por el pasillo técnico de mantenimiento, sorteando las tuberías de ventilación y los contadores de agua, guiado únicamente por las luces de emergencia de color verdoso que proyectaban sombras alargadas sobre las paredes desnudas. Al llegar a la puerta metálica de acceso restringido que conectaba con la parte trasera de la sucursal bancaria, pulsé o código del interfono interno que comunicaba directamente con la mesa de la gerencia operativa. Tras unos segundos de estática electrónica, la voz ahogada y visiblemente alterada de Javier Ortiz confirmó mi identidad antes de que el pestillo magnético se liberara con un chasquido seco de apertura. Gracias a Dios que ha optado por esta vía de entrada, señor Vázquez.
La situación en el vestíbulo principal se está volviendo insostenible por momentos, susurró el gerente bancario al recibirme en el pasillo interior de los archivos documentales, ajustándose la corbata con unas manos que delataban un temblor inocultable. Me adentré en la sucursal sin pronunciar una sola palabra, siguiendo al empleado a través del laberinto de estanterías metálicas repletas de carpetas de balances contables antiguos y auditorías internas fuera de servicio. Javier Ortiz me guió directamente hacia el cuarto de control de seguridad de la entidad, una pequeña estancia blindada y refrigerada por un sistema de aire acondicionado que zumbaba con un ritmo monótono y constante. En el centro de la habitación, una pared repleta de monitores de alta definición parpadeaba con las transmisiones en tiempo real de cada rincón de la sucursal, desde las cajas de atención al público hasta el despacho principal de la gerencia de inversiones. Coloque la transmisión del monitor central en la mesa donde está sentada mi esposa Carmen ahora mismo, Javier, ordené con un tono de voz gélido, apoyando las manos ásperas sobre el borde de la consola de mandos analógicos de la sala. El gerente presionó una secuencia de teclas en el panel táctil y la pantalla de 50 pulgadas cobró vida, ofreciéndome una vista cenital perfecta de Carmen Iglesias sentada en la silla de confidente frente al escritorio de gestión de patrimonios. Llevaba puesto su abrigo de lana gris perfectamente abrochado, mantenía su bolso de mano de marca sobre el regazo y jugueteaba con un bolígrafo de oro con una impaciencia estructural que reconocí de inmediato como su señal inequívoca de tensión contenida. Sin embargo, la inspección visual de la pantalla me reveló un detalle anómalo que no figuraba en las previsiones operativas que habíamos diseñado esa misma mañana en el despacho del bufete de abogados. ¿Quién es el empleado varón que está de pie justo detrás de su silla, introduciendo credenciales en la terminal informática secundaria, Javier? Pregunté inclinándome hacia adelante, sintiendo que la claridad fría de mi mente detectaba un fallo estructural gravísimo en el perímetro de seguridad del propio banco. El gerente de la sucursal se acercó al monitor, entornó los ojos tras sus lentes y se quedó completamente pálido al identificar el perfil del operario que estaba manipulando los registros del fondo de inversión compartido. No se trataba de un administrativo convencional de la ventanilla de atención al cliente, ni de un técnico de soporte externo del Consorcio Central de la Entidad Financiera de Madrid. Ese hombre es Roberto Silva, el subdirector de operaciones comerciales de esta misma oficina, balbuceó Javier Ortiz, llevándose una mano a la frente mientras su respiración se volvía superficial y entrecortada en medio del frío de la sala blindada. Él dispone de las claves maestras de autorización remota que pueden eludir el bloqueo de seguridad preventivo que introduje en el servidor central hace 2 horas para retener los 400.000 euros. Observé la pantalla con una fijeza matemática, viendo cómo Roberto Silva extraía una tarjeta con chip magnético de su bolsillo interior y la deslizaba por el lector lateral del ordenador de Carmen Iglesias con una familiaridad delictiva absoluta. Comprendí en ese instante que la trama de desfalco patrimonial no dependía únicamente de la astucia externa de Manuel Delgado y de la traición conyugal de mi esposa en las oficinas del centro. La complicidad interna de la sucursal explica perfectamente cómo consiguieron desviar los 80.000 euros anteriores sin que saltara ninguna alerta en los sistemas automáticos de auditoría de mi banca electrónica. Afirmé en voz baja, sintiendo que la rabia fría se consolidaba en mi estómago, como un bloque de granito indestructible. La pantalla mostró cómo el subdirector le entregaba un documento impreso en papel timbrado a Carmen, quien lo firmó con rapidez antes de guardarlo en el interior de su bolso de mano, con un gesto de triunfo absoluto que me heló la sangre. El gerente del banco comenzó a teclear desesperadamente en la consola secundaria, intentando rastrear la orden informática que se acababa de validar en el terminal de operaciones compartidas de la oficina central. Alejandro, el subdirector acaba de forzar la liquidación manual del fondo común, utilizando un protocolo de contingencia excepcional por urgencia médica verificada internamente, anunció Javier Ortiz, con una voz que era un hilo de terror absoluto
ante la pantalla informática. El sistema ha generado la orden de emisión del cheque garantizado internacional ahora mismo, y la terminal indica que el proceso de transferencia definitiva hacia la cuenta del extranjero ya ha entrado en la fase de validación física irrevocable. Me quedé mirando el monitor secundario, donde una barra de progreso de color rojo avanzaba píxel a píxel hacia el 100% de la operación informática de desvalijamiento patrimonial total. En ese momento de máxima tensión estructural, el teléfono interno del cuarto de seguridad comenzó a parpadear con una luz ámbar de alta prioridad que procedía directamente de la mesa de recepción del muelle de carga subterráneo, por donde yo había accedido a la sucursal hacía apenas 10 minutos. El piloto ámbar del intercomunicador de la pared parpadeó 3 veces seguidas, emitiendo un pitido agudo que cortó el aire acondicionado de la sala de seguridad. Javier Ortiz presionó el conector de recepción con un dedo tembloroso, mientras la pantalla del monitor perimetral mostraba el acceso del muelle de carga del sótano comercial. Señor gerente, un hombre acaba de aparcar un sedán azul oscuro en la zona de proveedores, lleva una cazadora de cuero y exige subir de inmediato, alegando que viene de parte de la señora Iglesias, resonó la voz del vigilante de la planta inferior a través del altavoz de la cabina. Crucé los brazos sobre el pecho, sintiendo que la tela de mi americana gris se tensaba sobre mis hombros, inmóvil ante la imagen en blanco y negro del monitor inferior. El individuo de la pantalla era Manuel Delgado, el titular de la cuenta de destino de los desvíos anteriores, que acababa de llegar a la sucursal para actuar como fuerza de apoyo en el movimiento definitivo del desvalijamiento de nuestro patrimonio. Mantenga la puerta del ascensor técnico bloqueada desde la consola central y no permita que ese coche abandone el sótano bajo ninguna circunstancia, ordené al vigilante utilizando el micrófono secundario con un tono de voz gélido que imitaba la firmeza de mis antiguos informes de clausura de infraestructuras dañadas. Javier Ortiz asintió con rapidez, pulsando los comandos de anulación operativa que congelaron el montacargas en el segundo sótano, aislando al cómplice de mi esposa en las profundidades del edificio de oficinas. Mi mirada regresó de inmediato a la pantalla principal de 50 pulgadas, donde la barra de progreso de la transferencia digital hacia Zúrich marcaba ya el 82% de la operación de liquidación manual del Fondo Común. Roberto Silva, el subdirector corrupto de la oficina, continuaba introduciendo códigos de anulación en la terminal informática de Carmen, totalmente ajeno a que cada uno de sus movimientos digitales estaba siendo registrado en el servidor de auditoría interna de la sucursal. Saqué el dispositivo móvil del bolsillo de mi pantalón y llamé de nuevo a la especialista en delincuencia económica, Elena Castro, necesitando una contramedida informática inmediata para detener el avance de la barra de progreso roja antes de que alcanzara el 100% del proceso. Al otro lado de la línea, el sonido ensordecedor del tecleo mecánico de la investigadora forense evidenció que ya estaba ejecutando un protocolo de interferencia remota sobre la red local de la sucursal de Madrid. Alejandro, he detectado que el subdirector está utilizando una clave de seguridad de nivel de contingencia que solo se activa en caso de catástrofe del sistema, lo que le permite saltarse el cortafuegos operativo del banco, reveló la auditora con una entonación que reflejaba una concentración absoluta en las trazas informáticas. Para detener esa transferencia de forma definitiva desde fuera, necesito que el gerente introduzca su propia tarjeta de administrador maestro en la consola de la sala blindada en los próximos 60 segundos, o el capital desaparecerá de España. Miré a Javier Ortiz, cuyo rostro reflejaba un pánico absoluto, mientras sus ojos iban de la pantalla de progreso al cajetín del lector magnético de la consola de mandos analógicos. El gerente extrajo una tarjeta de plástico de color dorado de su cartera, la introdujo en la ranura central y tecleó una secuencia alfanumérica de 12 dígitos con unas manos que golpeaban el teclado con una crispación inocultable. La pantalla central emitió un destello azul, mostrando un cuadro de diálogo de advertencia operativa que exigía la confirmación presencial del presidente de zona del banco
para validar la cancelación del protocolo de contingencia forzado por Roberto Silva. Sentí que el tiempo se dilataba de una manera insoportable en la pequeña habitación refrigerada. Un segundo que pesaba más que las miles de toneladas de hormigón armado que había supervisado en los viaductos de la Comunidad de Madrid durante mi vida laboral. La orden de cancelación ha entrado en el bucle de validación del servidor central, lo que congela el progreso de la transferencia en el 94% de forma provisional, anunció el gerente bancario, dejándose caer en la silla ergonómica de control, con un suspiro profundo que denotaba el alivio de haber salvado los 400.000 euros en el último suspiro digital. Sin embargo, Roberto Silva recibirá una alerta automática de error de comunicaciones en su propia pantalla en menos de 2 minutos, lo que le advertirá de que alguien está interfiriendo su operación desde un terminal superior dentro del propio edificio. Observé el monitor cenital de Carmen, viendo cómo mi esposa miraba su reloj de pulsera con una insistencia renovada, cruzando las manos sobre su bolso de marca con esa tensión estructural que delataba su impaciencia por obtener el cheque garantizado internacional. La disciplina de mis años de inspección civil se impuso de nuevo sobre mi pulso, obligándome a diseñar la maniobra de contención definitiva directamente en el espacio físico de la sucursal, antes de que el subdirector corrupto intentara reiniciar el proceso informático a través de una red móvil secundaria. Decidí que era el momento de abandonar el aislamiento del cuarto de control de seguridad de la entidad para colocar las bases de la demolición legal en el propio vestíbulo de atención al cliente, utilizando la documentación contable que guardaba en mi maletín de cuero marrón. Le indiqué a Javier Ortiz que se mantuviera en la sala blindada supervisando las pantallas de comunicaciones informáticas y que enlazara el sistema de megafonía interna de la oficina con el micrófono de la mesa de la gerencia de inversiones. Caminé por el pasillo interior de los archivos documentales con pasos firmes y pausados, sintiendo que la coraza de mi antigua profesión me otorgaba una estabilidad absoluta frente a la farsa conyugal que estaba a punto de desmantelar de forma irreversible. Al abrir la puerta batiente de madera noble que conectaba la zona técnica con el vestíbulo principal de la sucursal, el aroma a papel timbrado, moqueta limpia y calefacción central me devolvió a la realidad física de la tarde de otoño madrileña. Varios clientes conversaban en voz baja en las ventanillas secundarias, mientras el rumor constante de las impresoras de cartillas de ahorro marcaba un ritmo monótono que ocultaba la tensión delictiva que se estaba desarrollando en la mesa del despacho principal. Me acerqué a la esquina del mostrador central sin hacer ruido, manteniéndome oculto tras una columna de mármol que me ofrecía una vista lateral perfecta de Carmen Iglesias y del subdirector Roberto Silva, quienes continuaban examinando la pantalla del ordenador con el ceño fruncido debido a la congelación de la barra de progreso informática. Mi esposa extrajo un documento doblado del interior de su abrigo de lana gris y se lo entregó al empleado con un gesto de exigencia absoluta que reflejaba su desesperación por cerrar el trámite antes del cierre operativo de la sucursal. Al ampliar mi campo visual hacia las puertas de cristal dobles de la fachada principal que daba al paseo de la Castellana, detecté la silueta de 2 hombres vestidos con gabardinas oscuras que vigilaban la entrada desde la acera pública, manteniendo las manos ocultas en los bolsillos de sus prendas. Saqué el teléfono móvil para comprobar los últimos mensajes de Elena Castro y descubrí un registro de transacciones cruzadas que la investigadora forense acababa de extraer de los servidores de la constructora fantasma de Manuel Delgado durante el último minuto de rastreo digital. Los 80.000 euros desviados anteriormente por mi esposa Carmen no se habían acumulado en la cuenta corriente de Zúrich como un fondo de reserva estático para su supuesta huida conyugal hacia el territorio de Suiza. El dinero había sido utilizado en un 70% para realizar transferencias diarias hacia una sociedad de gestión de apuestas en línea y cobros de deudas de juego de alta cuantía que figuraba a nombre de una entidad de crédito no regulada de la periferia de Madrid. Comprendí con una claridad espeluznante que mi esposa no era la arquitecta independiente de una nueva existencia de lujos en el extranjero junto a su amante Manuel Delgado,
sino el peón instrumental de una red de extorsión financiera que la estaba presionando para vaciar mis cuentas bancarias, bajo amenaza directa de quiebra personal o algo peor. La farsa de la traición matrimonial se complicaba con una variable criminal de coacción económica que explicaba perfectamente la prisa desmedida y la falsificación burda de mi firma médica que Carmen había ejecutado esa misma mañana en la oficina central. La pantalla de mi terminal móvil mostró una última imagen capturada por la auditora forense, una copia digitalizada de un pagaré mercantil firmado por Carmen Iglesias, en el que ponía como garantía de pago de la deuda de Manuel Delgado las propias escrituras de nuestro piso residencial de Madrid. El subdirector Roberto Silva se levantó de la silla del escritorio con un movimiento brusco, golpeando con los nudillos la superficie de la mesa de gestión al comprobar que la alerta de error de comunicaciones del servidor central persistía en su terminal informático. Observé cómo Carmen Iglesias abría el bolso de mano con rapidez para sacar un segundo terminal móvil de color dorado, marcando un número de marcado rápido con un dedo tembloroso, mientras su rostro mostraba por primera vez un rastro de pánico absoluto ante la parálisis del trámite bancario. En ese preciso instante de máxima tensión estructural, el rumor del tráfico exterior se vio interrumpido por el sonido característico de una cerradura electrónica liberándose en la puerta de servicio del mostrador central, justo a menos de 3 metros de mi posición oculta tras la columna de mármol. Giré la cabeza con lentitud y vi aparecer por el pasillo de los cajeros automáticos al propio Manuel Delgado, quien había conseguido eludir el bloqueo del montacargas del sótano utilizando una tarjeta de acceso de personal de mantenimiento que llevaba sujeta a la hebilla de su cinturón de cuero. Llevaba una mano oculta bajo la cazadora de cuero negro. Caminaba con una fijeza operativa absoluta hacia la mesa donde mi esposa Carmen aguardaba el cheque internacional, y sus ojos recorrieron el vestíbulo de la sucursal con una frialdad criminal que me indicó que el control de daños legal ya no era la única variable que debía calcular esta tarde en el centro de Madrid. El sonido metálico de las esposas, rozando contra el cinturón de herramientas del guardia de proximidad, resonó con nitidez en el pasillo lateral, justo cuando Manuel Delgado acortaba la distancia hacia la mesa de inversiones con un paso rápido y felino. Carmen ni siquiera se dio la vuelta. Permanecía con los ojos clavados en el teléfono dorado, tecleando un mensaje con una desesperación que hacía que la manicura chocara con fuerza contra el cristal del aparato. Me deslicé 2 pasos hacia el flanco izquierdo de la columna de mármol, permitiendo que la solapa de mi chaqueta ocultara el movimiento de mi mano hacia el interior del maletín de cuero, donde los informes impresos de Elena Castro permanecían guardados. El subdirector Roberto Silva alzó la vista de su ordenador, frunciendo el ceño al notar la aproximación del intruso por la zona restringida de la oficina bancaria, pero antes de que pudiera formular una objeción verbal, Manuel Delgado le mostró una tarjeta de identificación técnica, con un gesto brusco que disipó cualquier amago de resistencia administrativa. Tenemos un problema informático mayor en la línea de transmisión de datos externa, Roberto. La central de Madrid exige una validación analógica de inmediato para liberar este lote de fondos, soltó Manuel Delgado, con una voz ronca que pretendía sonar profesional, pero que contenía una vibración de urgencia delictiva inconfundible para un oído entrenado. Roberto Silva se recolocó los puños de la camisa con presteza, asintiendo mientras se apartaba unos centímetros de la terminal para permitir que el recién llegado examinara la pantalla donde el progreso de la transferencia continuaba congelado en el 94% de su ejecución técnica. Mi esposa Carmen exhaló un suspiro sonoro, aferrando las asas de su bolso de marca con una crispación que delataba el colapso absoluto de su paciencia frente a la parálisis burocrática de la sucursal. Mis articulaciones se mantuvieron firmes, adoptando esa postura rígida que solía asumir cuando una viga maestra presentaba una desviación peligrosa durante las pruebas de carga pesada en los viaductos civiles de la capital. El subdirector tecleó un comando de escape secundario en el teclado,
forzando la apertura de un cuadro de diálogo del sistema que requería la inserción de una clave de anulación física alternativa para saltarse la congelación del servidor central del Banco Santander. Manuel Delgado se inclinó sobre el hombro del empleado de banca, extrayendo una pequeña unidad de memoria informática de su cazadora de cuero negro e introduciéndola en el puerto lateral del ordenador con un movimiento preciso que encendió un piloto parpadeante de color azul. Un frío seco me recorrió el paladar al comprender que esta organización criminal no dependía únicamente de la coacción psicológica sobre mi esposa o de la falsificación documental de mi estado de salud para vaciar mis cuentas de ahorro de forma irreversible. Disponían de herramientas de intrusión informática directa que estaban diseñadas para eludir los protocolos de auditoría interna de la entidad, un sabotaje técnico en toda regla desarrollado en el corazón financiero de Madrid. Saqué mi terminal móvil del bolsillo interior de la americana de manera sigilosa y pulsé el botón de marcación directa que me conectaba con la cabina blindada de seguridad, donde el gerente Javier Ortiz continuaba supervisando los flujos de comunicación bajo mi estricta supervisión técnica. Javier, el subdirector, y Manuel Delgado acaban de conectar un dispositivo de almacenamiento masivo externo en la terminal de la mesa principal. Active el protocolo de aislamiento de red local ahora mismo, antes de que esa unidad informática consiga vulnerar la base de datos central. Susurró mi voz sin un solo matiz de vacilación emocional, manteniendo los ojos fijos en el reflejo del cristal de la fachada que daba al paseo de la Castellana. Al otro lado del auricular, el crujido del auricular telefónico evidenció que el gerente de la sucursal estaba reaccionando con un pánico absoluto ante la inminencia de un fraude financiero que superaba todas sus previsiones operativas del día. La megafonía interna de la oficina emitió un siseo electrónico casi imperceptible, una distorsión de la señal que precedió al parpadeo simultáneo de todas las pantallas de atención al público del vestíbulo central, las cuales pasaron del menú convencional a un fondo gris con el logotipo de mantenimiento técnico fuera de servicio. Roberto Silva golpeó la mesa de despacho con el puño cerrado, soltando una maldición entre dientes al comprobar que el terminal informático se había bloqueado por completo, bloqueando la unidad de memoria externa y mostrando un mensaje de desconexión del servidor principal. Carmen Iglesias se puso de pie de un salto brusco, su rostro habitualmente sereno transformado en una máscara de indignación y miedo que revelaba la fractura definitiva de su seguridad interna ante los imprevistos de la tarde. ¿Qué clase de gestión tercermundista están realizando en esta sucursal, Roberto? Exijo que emitan ese cheque garantizado internacional de inmediato o presentaré una reclamación formal ante el Consejo de Administración del banco esta misma tarde, exclamó mi esposa con un tono agudo que hizo que los pocos clientes que quedaban en las ventanillas secundarias se giraran para observar la escena con curiosidad morbosa. Manuel Delgado la agarró del brazo con una firmeza excesiva, obligándola a sentarse de nuevo mediante un tirón imperceptible para el público, mientras sus ojos continuaban escaneando el perímetro de la oficina con una fijeza que delataba su condición de supervisor operativo de la estafa. El ingeniero que habitaba en mí asimiló los movimientos de la pareja como si se tratara de vectores de tensión en una estructura metálica dañada, localizando los puntos exactos donde el pánico de los sospechosos comenzaba a agrietar la fachada de impunidad que habían mantenido durante 7 meses de desvíos silenciosos. Recibí un mensaje de texto cifrado de la auditora forense Elena Castro en la pantalla de mi teléfono móvil, un informe de transmisión de datos en tiempo real que modificó drásticamente mi comprensión del peligro real que rodeaba a mi patrimonio y a mi propia integridad física. La investigadora forense había conseguido acceder al registro de comunicaciones telefónicas del dispositivo secundario que Carmen guardaba en su bolso de marca, localizando un archivo de audio grabado de manera automática hacía menos de 48 horas. El diálogo digitalizado entre mi esposa y Manuel Delgado revelaba que los 80.000 euros desviados anteriormente no eran más que la cuota inicial de una deuda de juego masiva
que el amante de Carmen había contraído con un consorcio de prestamistas ilegales que operaba en los casinos clandestinos de la periferia de Madrid. Si Alejandro Vázquez descubre el agujero de la cuenta compartida antes de que el cheque internacional esté validado en Zúrich, utilizaremos la póliza de cobertura de vida que firmamos en enero para saldar el saldo pendiente con los cobradores, decía la voz de Manuel Delgado en la transcripción digitalizada que apareció ante mis ojos con una nitidez espantosa. La respuesta de Carmen, un hilo de voz tembloroso que denotaba una sumisión psicológica absoluta hacia su cómplice, confirmaba que ella era plenamente consciente del riesgo fatal al que me estaba exponiendo al mantener la farsa documental del hospital. La trama de desfalco patrimonial se transformaba de golpe en un escenario de amenaza existencial directa, un cálculo de daños donde mi supervivencia física era el factor de amortización que los sospechosos estaban dispuestos a sacrificar para eludir sus compromisos económicos con la red de extorsión de la capital. Me apoyé contra la superficie fría de la columna de mármol, respirando de manera pausada para estabilizar mi pulso y permitir que la disciplina analítica de mis años de inspector civil disipara cualquier conato de reacción impulsiva ante la magnitud de la infamia conyugal. La documentación impresa que guardaba en mi maletín de cuero cobraba un valor legal absoluto, una prueba irrefutable de falsedad documental y tentativa de estafa agravada que los tribunales de justicia españoles castigarían con penas de prisión efectiva sin posibilidad de fianza comunitaria. Observé cómo Roberto Silva se levantaba de su asiento para dirigirse hacia la zona trasera de las cajas de caudales, buscando probablemente un terminal alternativo que estuviera conectado a una línea de datos secundaria para reiniciar el proceso de transferencia del Fondo de Inversión Común. No le permití avanzar más de 3 metros por el pasillo interior. Salí de mi posición oculta tras la columna con un paso firme, bloqueando su trayectoria física y cruzando la mirada con el subdirector corrupto con una frialdad matemática que congeló sus movimientos en el acto. Silva dio un paso hacia atrás de manera instintiva, sus ojos abriéndose desorbitadamente al reconocer al titular legítimo de la cuenta de ahorro compartida, que teóricamente debía estar ingresado en estado crítico en una clínica médica privada fuera de Madrid. El silencio del vestíbulo central se volvió absoluto, roto únicamente por el siseo constante de los altavoces de la megafonía y el rumor de la lluvia otoñal que continuaba azotando los cristales dobles de la fachada comercial con una fuerza implacable. Carmen Iglesias giró la cabeza hacia mi posición al escuchar el sonido de mis pasos contra el pavimento de gélido granito, y al ver mi figura erguida con el maletín de cuero en la mano, un grito ahogado se le escapó de la garganta, mientras el teléfono dorado se le resbalaba de los dedos para golpear el suelo con un chasquido sordo. Manuel Delgado reaccionó con una celeridad delictiva pasmosa, metiendo la mano derecha por debajo de su cazadora de cuero negro y dando un paso al frente para colocarse entre mi esposa y mi posición, con los ojos fijos en las salidas de emergencia laterales del edificio bancario. El inspector de estructuras de Madrid que habitaba en mí no dio un solo paso hacia atrás. Planté los pies sobre el hormigón del suelo con la firmeza de un pilar de carga inamovible, dispuesto a ejecutar el control de daños definitivo frente a las personas que habían diseñado la demolición silenciosa de toda mi existencia laboral. Javier Ortiz, active la señal de alerta perimetral de la Policía Nacional ahora mismo desde la consola maestra de la sala blindada. Ordené con una voz potente que resonó en todo el vestíbulo principal de la sucursal bancaria, rompiendo de manera definitiva la farsa de impunidad de los estafadores. Roberto Silva intentó abalanzarse hacia la terminal informática secundaria para extraer la unidad de memoria parpadeante antes de que el servidor registrara las trazas de su intrusión digital, pero en ese preciso instante de colapso operativo total, un sonido imprevisto procedió de la entrada principal de la sucursal. La puerta de cristal doble del Paseo de la Castellana se abrió de par en par con una violencia inusual, y 3 hombres vestidos con trajes oscuros y gabardinas húmedas por la lluvia entraron en el vestíbulo con una determinación absoluta,
pero sus rostros no correspondían a los agentes de seguridad del Estado, ni a las patrullas convencionales que mi abogado Benjamín Piedra debía haber alertado desde los juzgados de instrucción del centro de Madrid. Los 3 hombres de gabardina húmeda cruzaron el umbral esparciendo gotas de agua sobre el granito gélido, ignorando las cintas rojas de separación y avanzando con una sincronización militar rígida hacia la posición de Manuel Delgado. Sus rostros, curtidos y marcados por cicatrices difusas bajo la luz fluorescente de la oficina bancaria, no mostraban la menor vacilación burocrática ni el respeto protocolario que un ciudadano común exhibe en una sucursal del Paseo de la Castellana. El más alto del grupo, un individuo de hombros anchos que llevaba unos guantes de cuero desgastados, clavó su mirada de lince en el amante de mi esposa Carmen mientras extraía un fajo de papeles arrugados del interior de su prenda de abrigo. El plazo de amortización del fondo de cobertura ha vencido hace exactamente 10 minutos, Delgado, y el consorcio de la periferia no acepta retrasos técnicos por fallos informáticos en el centro de Madrid, sentenció el desconocido con un acento denso que infundió una tensión física inmediata en el ambiente del vestíbulo. Mi esposa Carmen Iglesias dio un paso hacia atrás con las manos crispadas sobre su bolso de marca, buscando mi figura con unos ojos desorbitados donde el pánico sustituyó por completo a la arrogancia que había mostrado frente al subdirector Roberto Silva. Manuel Delgado desvió el brazo, alejando los dedos del interior de su cazadora de cuero negro, mientras sus nudillos se volvían de un blanco tétrico ante la presencia de los cobradores que Elena Castro había identificado en su último rastreo forense de comunicaciones criptográficas. La disciplina analítica de mis antiguos años de inspector civil de infraestructuras ferroviarias contuvo mi pulso, obligándome a evaluar la nueva variable de peligro perimetral con la misma precisión geométrica con la que examinaba una deformación en los pilares de hormigón armado. No eran aliados de la estafa ni inspectores del Banco Santander. Eran los acreedores de la red de apuestas clandestinas que venían a ejecutar el cobro de la deuda utilizando los 400.000 euros de mi fondo de inversión común como aval forzoso. Esta sucursal bancaria está bloqueada bajo protocolo de auditoría interna de la gerencia principal, de modo que les sugiero que den la vuelta de inmediato antes de que el despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado anule su margen de maniobra operativa. Intervine dando un paso al frente con el maletín de cuero marrón firmemente sujeto, proyectando mi voz con la contundencia de un supervisor de obras públicas. El subdirector Roberto Silva permanecía inmóvil junto a la mesa de inversiones, con la tarjeta de administrador maestro parpadeando en la terminal bloqueada y el sudor frío empapándole el cuello de la camisa blanca de marca. El hombre de los guantes de cuero se giró lentamente hacia mi posición, entornando los ojos oscuros tras una gabardina que desprendía un olor penetrante a tabaco barato y humedad otoñal. Usted debe de ser Alejandro Vázquez, el titular legítimo cuya rúbrica médica ha servido de salvoconducto digital para movilizar este lote de capital financiero esta mañana, replicó el cobrador con una sonrisa torcida que no reflejaba el menor amago de intimidación legal. Carmen nos aseguró que su reclusión hospitalaria era definitiva y que el patrimonio neto familiar estaría disponible para saldar las cuentas pendientes de Manuel Delgado sin necesidad de activar este control presencial en el vestíbulo. La confirmación verbal de la infamia conyugal golpeó el espacio de la oficina con una nitidez absoluta, destruyendo cualquier posibilidad de que mi esposa negara su implicación directa en la trama de extorsión que amenazaba con disolver nuestro bienestar futuro. Carmen se tapó la boca con el dobladillo de su abrigo de lana gris, rompiendo a llorar con unos sollozos apagados que denotaban el desmoronamiento total de su castillo de naipes ante las personas a las que pretendía engañar. Saqué el teléfono móvil con una fijeza matemática y pulsé la tecla de acceso rápido que comunicaba directamente con el despacho de Benjamín Piedra, necesitando que el letrado agilizara la personación judicial de las autoridades policiales en el perímetro comercial de la sucursal. Al otro lado de la línea informática, el zumbido de las impresoras de alta velocidad y la voz tensa de mi abogado de la universidad
confirmaron que la denuncia por falsedad documental y tentativa de estafa agravada ya había sido registrada en el Juzgado de Guardia Central de Madrid. Alejandro, mantén la calma y no firmes ningún papel de liquidación analógica. La sección de delincuencia económica de la Policía Nacional ya dispone de las trazas digitales que Elena Castro extrajo del terminal dorado de tu esposa Carmen, anunció Benjamín con una urgencia que me obligó a mantener mi postura inmóvil junto a la columna de mármol. El subdirector Roberto Silva aprovechó el desvío de la atención general para deslizar los dedos hacia el interruptor general del sistema de alimentación ininterrumpida que se encontraba bajo el mostrador de atención al público. Su intención era clara para una mente entrenada en la detección de fallos de contingencia. Pretendía provocar un corte eléctrico controlado en la manzana del edificio de oficinas para reiniciar los servidores locales y forzar la validación de la orden de transferencia que permanecía congelada en el 94% de su ejecución técnica. Di un paso enérgico hacia su flanco, interponiendo mi maletín de cuero entre su mano y el panel de disyuntores mecánicos, con un impacto seco que resonó en el vestíbulo silencioso del banco. Un paso más, Silva, y añadiré el cargo de sabotaje industrial e intrusión digital, cualificada a la querella criminal que el bufete de piedra está tramitando en este preciso instante ante los magistrados de instrucción de la capital. Siseó mi voz con una frialdad matemática que paralizó el ademán del empleado corrupto de manera fulminante. Los cobradores de la periferia madrileña intercambiaron una mirada de incertidumbre analítica, comprendiendo que el escenario de desvalijamiento patrimonial pacífico que habían diseñado junto a Manuel Delgado se había transformado en un callejón sin salida legal protegido por un ingeniero civil que conocía cada resquicio técnico de la estructura física del edificio. Manuel Delgado dio 2 pasos hacia el lateral del escritorio, aproximándose a Carmen Iglesias con una fijeza delictiva que delataba su necesidad de apoderarse de la documentación física que ella guardaba en el bolso de mano. En esa carpeta timbrada no solo se encontraban los extractos de las operaciones previas de 80.000 euros, descansaba la póliza de cobertura de vida con mi firma falsificada y el pagaré mercantil que ponía como garantía hipotecaria las escrituras legítimas de nuestro piso residencial de Madrid. Si Delgado conseguía destruir esos papeles impresos antes de la personación de las unidades móviles de la Policía Nacional, el caso perdería parte de la evidencia pericial irrefutable que Elena Castro necesitaba para blindar la restitución total de mis fondos comunes de inversión. El siseo de los altavoces de la megafonía interna cesó de golpe, siendo sustituido por una señal acústica intermitente de color azul que parpadeó en las molduras del cuarto de control blindado donde Javier Ortiz permanecía atrincherado. La pantalla táctil del terminal informático de la gerencia mostró una línea de comandos alternativa generada de forma remota por la auditora forense desde su base de operaciones digitales del norte de la ciudad. Elena Castro había localizado una segunda cuenta oculta registrada a nombre de una sociedad interpuesta en las Antillas holandesas, un canal de desvío de capitales que se estaba utilizando de forma síncrona en otra sucursal del banco para mermar el saldo de mis fondos complementarios de previsión profesional. Alejandro, el fraude patrimonial tiene una segunda ramificación operativa que se está ejecutando en la oficina bancaria de la calle de Alcalá en este mismo minuto, utilizando un documento de identidad duplicado con tus datos de afiliación civil, reveló la voz automatizada de la investigadora a través del terminal de mi dispositivo móvil, dejando la información a la mitad de su desarrollo técnico. Miré los caracteres alfanuméricos que desfilaban por la pantalla, comprendiendo que la demolición de mi antigua existencia conyugal poseía una dimensión geométrica mucho más vasta y profunda de lo que mis cálculos iniciales habían previsto en el despacho de abogados. Carmen Iglesias no solo había planeado desvalijar los 400.000 euros de la cuenta de ahorro de toda la vida laboral compartida de la sucursal del centro de Madrid. Había facilitado los datos maestros de mis antiguas pólizas de inspección civil de estructuras ferroviarias a la organización criminal para realizar una suplantación de identidad a gran escala
que afectaba al fondo de reserva de mis contratos con las constructoras del Estado. Los cobradores de la periferia dieron un paso coordinado hacia el mostrador técnico del banco, ignorando mi presencia perimetral y cercando a Manuel Delgado contra la mampara de cristal de la zona de seguridad, con una hostilidad que presagiaba un desenlace de extrema violencia física dentro de la oficina. El hombre de los guantes de cuero metió la mano derecha bajo la solapa de su gabardina húmeda por la lluvia de otoño, clavando sus ojos oscuros en el bolso de marca que mi esposa Carmen Iglesias apretaba contra su abrigo de lana gris, con unas manos que temblaban de manera incontrolable. Giré la cabeza hacia la cristalera doble de la fachada principal, al percibir el destello rítmico de unas luces intermitentes que se reflejaban con fuerza sobre el asfalto mojado del paseo de la Castellana, denotando la llegada inminente de los vehículos oficiales de las fuerzas del orden perimetral. Sin embargo, el color de los rotativos luminosos que parpadeaban a través de la llovizna otoñal de Madrid no correspondía al azul característico de las patrullas de la Policía Nacional que Benjamín Piedra había alertado desde los juzgados de instrucción del centro de la capital. Las luces eran de un tono ámbar denso, y dos furgones de seguridad blindados, pertenecientes a un servicio de intervención económica especial del Consorcio Central de Auditoría del Estado, se estacionaron en el carril bus, bloqueando las salidas de emergencia de la sucursal bancaria comercial. Roberto Silva soltó el interruptor secundario del mostrador con un gemido de pánico absoluto, dejándose caer sobre las baldosas de granito al comprobar que la pantalla de su terminal de inversiones mostraba un mensaje de bloqueo definitivo irrevocable emitido directamente por el Banco de España. Carmen me miró con el rostro desencajado por las lágrimas del desengaño, estirando los brazos hacia mí en un ademán patético de súplica conyugal que fue interrumpido por un chasquido metálico estridente procedente del pasillo técnico de los cajeros automáticos del fondo de la oficina. Un operario con uniforme técnico de mantenimiento, que portaba una pesada caja de herramientas de hierro forjado, avanzó por el pasillo central de atención al cliente, y al cruzar la mirada con Manuel Delgado, realizó un gesto codificado con los dedos que provocó que el amante de mi esposa, Carmen Iglesias, diera un vuelco absoluto a su estrategia operativa, abriendo una trampilla de servicio que conducía directamente hacia los conductos técnicos de ventilación del falso techo estructural de la sucursal. «Alto ahí, ni se le ocurra moverse, Delgado». La voz estentórea del inspector principal de la Policía Nacional, que acababa de derribar la puerta lateral de cristal reforzado junto a 4 agentes uniformados, rebotó con violencia contra las molduras de mármol del vestíbulo. Manuel Delgado se quedó completamente petrificado a mitad de la estructura metálica de la trampilla de servicio, con una pierna suspendida en el aire y las manos crispadas sobre el marco de aluminio del falso techo técnico. Los 3 cobradores clandestinos de la periferia madrileña arrojaron sus pertenencias al suelo de granito gélido de inmediato, levantando los brazos en un ademán de sumisión absoluta, mientras los cañones de los agentes de la sección de delincuencia económica apuntaban directamente a sus pechos. Avancé con paso firme desde la columna central, abriendo mi maletín de cuero marrón para extraer los gruesos fajos de folios contivos que contenían la prueba pericial irrefutable del fraude matrimonial que se había desarrollado a mis espaldas durante los últimos 7 meses. Aquí tienen la documentación técnica completa que detalla el desfalco sistemático de los 80.000 euros de nuestro fondo común, además de la falsificación documental de mi firma y el estado de salud ficticio. Anuncié con una entonación desprovista de cualquier matiz de conmoción interna, entregando los informes ordenados al inspector jefe que lideraba el asalto de seguridad. Carmen Iglesias se desplomó de rodillas sobre las baldosas de la sucursal, ocultando el rostro surcado de lágrimas entre sus manos temblorosas, mientras el abrigo de lana gris se arrastraba por la suciedad acumulada del suelo de la oficina. Los sollozos de mi esposa llenaron el silencio sepulcral de la estancia, un sonido roto y patético que ya no despertaba la menor brizna de compasión en mi mente de ingeniero civil, entrenada durante 3 décadas para demoler cualquier cimiento
que pusiera en riesgo la estabilidad de una obra pública. El subdirector Roberto Silva permanecía esposado contra el lateral de su propio escritorio de gestión de patrimonios, con la mirada fija en el pavimento y la mandíbula bloqueada por el pánico absoluto de perder su habilitación profesional de por vida. «Alejandro, por favor, escúchame un segundo. Te lo suplico por los 30 años que compartimos juntos en nuestra casa de Madrid», gimió Carmen desde el suelo, estirando los brazos hacia la solapa de mi americana gris, en un intento desesperado por encontrar un resquicio de debilidad en mi postura inamovible. Me mantuve completamente rígido, dando un paso lateral para evitar el contacto físico de sus dedos, observando cómo 2 agentes uniformados la levantaban del granito con una firmeza burocrática absoluta que marcaba el final definitivo de su impunidad corporativa. Manuel Delgado fue obligado a descender de la trampilla del techo a tirones, cayendo de bruces sobre el tapete de la entrada antes de que los grilletes mecánicos se cerraran alrededor de sus muñecas con un chasquido metálico rotundo que puso fin a su trayectoria de extorsiones clandestinas. Mi mirada analítica evaluó la caída de los sospechosos de la misma manera en que solía analizar un colapso estructural controlado en los túneles subterráneos de la capital, registrando el fracaso de su diseño criminal sin conceder el menor espacio a la consideración emocional defectuosa. Carmen Iglesias y Manuel Delgado, quedan ustedes detenidos bajo la acusación formal de estafa financiera agravada, falsedad en documento mercantil y tentativa de apropiación indebida de bienes gananciales, recitó el inspector jefe de la Policía Nacional con una frialdad protocolaria impecable, mientras leía los derechos constitucionales desde una pequeña tarjeta plastificada. El subdirector Roberto Silva fue conducido hacia el pasillo trasero de las cajas de caudales por la Comisión Judicial Especial, custodiado por los funcionarios del Servicio de Intervención Económica que habían bloqueado las terminales informáticas de la oficina central desde los servidores maestros del Banco de España. La sucursal del Banco Santander del centro se había transformado en el escenario de una demolición legal perfecta, donde cada vector de mi estrategia de contención había funcionado con la exactitud milimétrica de un teodolito de precisión civil. Sostuve el teléfono móvil con manos firmes y firmemente trabadas, comprobando la entrada de una videollamada prioritaria de la investigadora forense Elena Castro, quien seguía conectada a la red de auditoría forense desde el despacho de Benjamín Piedra. La pantalla del dispositivo mostró un gráfico de flujos financieros de última hora que se estaba actualizando con líneas de comandos de color ámbar, indicando la interceptación de un paquete de transferencias paralelas que se movilizaba en los servidores de la calle de Alcalá. Alejandro, la sección de delitos informáticos acaba de bloquear la emisión del segundo cheque internacional en las Antillas holandesas gracias a la personación de la policía en la sucursal del centro, anunció la especialista con una entonación que reflejaba la satisfacción del trabajo técnico bien ejecutado. Hemos recuperado la trazabilidad digital de los 80.000 euros iniciales que Carmen desvió, y el patrimonio neto de tus pólizas de inspección civil se encuentra completamente a salvo de cualquier intento de suplantación de identidad. Un suspiro profundo de alivio limpio brotó de mis pulmones al escuchar la ratificación legal de la seguridad de mis fondos, el fruto de tantas jornadas de 14 horas bajo las tormentas invernales de la Comunidad de Madrid que mi esposa había intentado dilapidar para financiar las deudas de juego de su amante. Carmen fue conducida hacia las puertas de cristal dobles que daban al paseo de la Castellana, flanqueada por los agentes uniformados que la guiaban a través de la llovizna otoñal que continuaba empañando el horizonte urbano de la capital de España. Al pasar junto a mi posición, se detuvo un instante y me lanzó una mirada cargada de un odio puro, ciego y sin máscara, una expresión tétrica que borró para siempre la última imagen de la mujer discreta con la que había desayunado esa misma mañana en la cocina de nuestro hogar residencial. No pronuncié una sola palabra de reproche, ni alcé la voz para coronar mi victoria jurídica. Me limité a ajustar el cierre metálico de mi maletín de cuero y a ver cómo la introducían en el asiento trasero del coche patrulla que parpadeaba con sus luces azules en medio del tráfico de la avenida principal.
Manuel Delgado y los 3 cobradores de la periferia fueron desalojados de la oficina por el muelle de carga subterráneo, por donde yo había accedido a la sucursal, evitando la presencia de los reporteros de la prensa local que ya comenzaban a agolparse ante la fachada comercial del banco. Javier Ortiz salió del cuarto de control blindado secándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda blanca, con el rostro demacrado por la tensión de haber participado en el desmantelamiento de una trama delictiva en el seno de su propia sucursal comercial. Señor Vázquez, la intervención de su bufete de abogados ha evitado un desastre financiero e institucional de dimensiones incalculables para esta entidad bancaria, balbuceó el gerente, estrechándome la mano con un pulso que todavía delataba un temblor inocultable tras los acontecimientos de la tarde. Le agradecí su colaboración técnica de manera escueta. Me coloqué el abrigo de lana gris sobre los hombros y caminé hacia la salida trasera del pasillo interior de los archivos documentales, sintiendo que la coraza de mi antigua profesión me había devuelto la dignidad intacta. Al salir de nuevo al tercer sótano del aparcamiento público adyacente, el olor a hormigón húmedo, tuberías de ventilación y fluidos mecánicos me trajo de vuelta a la realidad física de un mundo predecible, libre de las dobleces psicológicas y las traiciones conyugales de los últimos meses. Me subí al interior de mi Mercedes convertible clásico. Coloqué el maletín de cuero en el asiento del copiloto y arranqué el motor con un rugido ensorcededor que rebotó en las paredes de cemento desnudo del subterráneo con una fuerza majestuosa. Conduciría de regreso hacia nuestro piso residencial vacío de la capital para recopilar las escrituras legítimas de la propiedad y formalizar la demanda de divorcio contencioso por causa criminal justificada que Benjamín Piedra ya estaba redactando en sus terminales informáticos del bufete financiero. El trayecto por el centro de Madrid se desarrolló bajo un cielo plomizo, que comenzaba a abrirse por el oeste, dejando filtrar los primeros rayos de una luz dorada y limpia que iluminaba los charcos de agua acumulada sobre el asfalto del Paseo de la Castellana. Entré en el portal de mi edificio residencial 10 minutos después, subí en el ascensor secundario, con la mente despejada por completo de cualquier vestigio de dolor conyugal, y abrí la puerta principal con el chasquido familiar del pestillo mecánico que daba inicio a mi nueva existencia de independencia absoluta. La vivienda permanecía sumida en un silencio denso y monótono, oliendo todavía al café dulce de la mañana y a las velas de vainilla que Carmen encendía en la repisa del pasillo de entrada para camuflar la hostilidad invisible de su plan de maldad. Caminé directamente hacia el despacho del fondo, encendí la lámpara de mesa de bronce y abrí el cajón inferior del archivador de acero donde guardaba los títulos de propiedad, los contratos históricos de inspección civil y las pólizas de previsión profesional de mis años de servicio activo en las infraestructuras estatales. Deslicé los dedos por las carpetas de cartulina verde hasta localizar el documento maestro de las escrituras de la casa, extrayéndolo para comprobar que los sellos del registro mercantil de la Comunidad de Madrid permanecían intactos y libres de cualquier anotación de carga hipotecaria fraudulenta. Sin embargo, al retirar la última carpeta de la sección trasera del archivador metálico para guardar el fajo de extractos bancarios que Javier Ortiz me había entregado en la sucursal, mi mano tropezó con una pequeña caja de madera de nogal forrada de terciopelo azul que se encontraba oculta tras los dobles fondos de la estructura de acero. No reconocí el objeto como parte de las pertenencias familiares tradicionales, ni de los obsequios institucionales que me habían entregado las constructoras madrileñas al tramitar mi jubilación laboral anticipada hacía 2 años. Con un pulso que recuperó de inmediato la rigidez analítica de mis antiguas inspecciones de campo, extraje la caja misteriosa de las profundidades del mueble del despacho, la coloqué sobre la madera de caoba del escritorio principal y levanté la tapa superior con un movimiento seco que liberó un olor a papel viejo y cera de limón estancada en la oscuridad. El interior del cofre de madera no contenía joyas familiares rentadas ni duplicados de llaves magnéticas de las oficinas bancarias del centro de la capital española,
sino un fajo de cartas manuscritas sujetas por una goma elástica deteriorada por el paso del tiempo, y una pequeña llave de latón envejecido con un código numérico troquelado en la empuñadura metálica. Deshice el nudo elástico con cuidado y desplegué la primera hoja de papel timbrado, reconociendo al instante la caligrafía afilada, nerviosa y angulosa de Carmen Iglesias, redactada en una fecha que se remontaba a mediados de la década de los 90, cuando nuestro matrimonio teóricamente atravesaba su período de mayor solidez estructural y afectiva. Al leer las primeras líneas impresas con tinta azul descolorida, mis ojos se abrieron desorbitadamente ante una revelación contable y personal perturbadora que amenazaba con redefinir de manera retrospectiva cada uno de los cimientos sobre los que había edificado la confianza de toda mi vida adulta en Madrid. La correspondencia manuscrita no detallaba una aventura sentimental reciente con Manuel Delgado, ni las deudas de juego acumuladas en los casinos clandestinos de la periferia urbana durante el último año de nuestra rutina de jubilados en el piso de Coyoacán. El texto describía una operación de desvío de activos patrimoniales sistemática y coordinada con una tercera persona, cuyo nombre de pila figuraba borrado deliberadamente con trazos gruesos de rotulador negro. Un fraude financiero inicial que se había ejecutado durante la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad del norte de España en 1996, un proyecto civil del que yo había sido el inspector principal de seguridad y recepción de estructuras de hormigón. Carmen confesaba en esas páginas ocultas haber interceptado los informes de auditoría técnica de las constructoras estatales para vender los coeficientes de resistencia de materiales a un consorcio de subcontratas corruptas, acumulando un capital millonario en una cuenta secreta, de la que yo jamás había tenido la menor sospecha informática ni conocimiento legal en 30 años de convivencia marital compartida. El roce áspero del papel timbrado de 1996 contra las yemas de mis dedos cimentó una pesadez gélida en el aire del despacho, mientras la lámpara de bronce proyectaba una luz dorada sobre la confesión manuscrita de Carmen. Las hojas, devoradas por una caligrafía nerviosa y angulosa, crujían bajo el peso de mis manos callosas, desvelando que la estructura de mentiras sobre la que había edificado mi vida no era un fallo reciente de cimentación, sino un defecto de diseño que se remontaba a 3 décadas atrás. No dejes que Alejandro revise los libros de la obra del tramo norte. El hormigón ya ha sido certificado y los beneficios están a buen recaudo en la cuenta de Zurich, rezaba uno de los párrafos intermedios, escrito con una frialdad mercantil que me obligó a contraer los músculos de la mandíbula hasta sentir un dolor agudo en las sienes. Desplegué los documentos con una parsimonia matemática, desprovisto de cualquier amago de desesperación afectiva, comprendiendo que la mujer con la que había compartido mi mesa y mis proyectos civiles había sido mi principal saboteadora desde los años en que levantábamos los viaductos ferroviarios de la capital. Agarré la pequeña llave de latón envejecido que descansaba en el fondo del cofre de nogal y marqué en el terminal móvil el número directo del bufete de Benjamín Piedra, rompiendo el silencio sepulcral de la estancia con la contundencia de un supervisor que ordena la clausura inmediata de una infraestructura en ruinas. El timbre electrónico sonó 2 veces antes de que la voz de mi letrado de confianza, cargada de la gravedad propia de una jornada de litigios complejos, llenara el espacio del despacho. Benjamín, la demolición es total y los cimientos de este fraude son mucho más antiguos de lo que calculamos esta tarde en la sucursal del Banco Santander. Anuncié sin rodeos protocolarios, manteniendo los ojos fijos en las líneas tachadas con rotulador negro, donde el nombre del cómplice histórico de mi esposa permanecía oculto. Le relaté el hallazgo de la correspondencia, oculta en el doble fondo del archivador de acero, detallando cómo Carmen había comercializado con los informes técnicos de seguridad de las constructoras estatales, mientras yo pasaba los inviernos a la intemperie vigilando la resistencia del cemento. La respuesta de mi abogado de la universidad se produjo tras un silencio espeso, interrumpido únicamente por el tecleo rápido de su personal de administración que preparaba los autos del proceso judicial. Alejandro,
Esto altera por completo el mapa de la querella criminal. Aunque los delitos societarios de 1996 hayan prescrito penalmente en España, el blanqueo de capitales derivado de esa cuenta de Zúrich sigue activo y se conecta directamente con el intento de desvalijamiento de los 400.000 euros de hoy, determinó Benjamín Piedra con una severidad jurídica que me devolvió una calma absoluta. Me indicó que guardara la caja de madera en mi maletín de cuero marrón y que descansara, asegurándome que la sección de delincuencia económica de la Policía Nacional ya había tomado el control definitivo de las declaraciones de Carmen Iglesias y del subdirector Roberto Silva en las dependencias judiciales del centro de la capital. Los meses posteriores al colapso de la sucursal bancaria se desarrollaron con la lentitud minuciosa de una auditoría técnica forense, transformando los pasillos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el escenario de mi reconstrucción personal. Durante las sesiones del juicio oral, permanecí sentado en la primera fila de la sala de vistas con una rigidez geométrica, contemplando cómo Carmen comparecía con el uniforme reglamentario de la institución penitenciaria, despojada de sus abrigos de lana gris y de la altivez aristocrática que había ostentado durante años. Sus abogados defensores intentaron articular una línea de mitigación basada en una supuesta enajenación psicológica provocada por las deudas de juego de Manuel Delgado, pero los informes periciales presentados por la investigadora Elena Castro demolieron cada uno de sus argumentos con la precisión de un teodolito de alta gama. Las trazas informáticas de la plataforma de banca en línea, las órdenes de emisión del cheque internacional hacia las Antillas holandesas y las cartas manuscritas del archivador formaron un bloque de evidencias físicas que los magistrados consideraron irrefutables. La sentencia dictada por el Tribunal de la Audiencia de Madrid fue contundente y ejemplar, provocando un sentimiento de profundo orgullo y justicia entre los pocos allegados que conocían la rectitud de mi trayectoria laboral. Manuel Delgado fue condenado a una pena de 12 años de prisión efectiva por los delitos de estafa financiera agravada, extorsión continuada y falsedad en documento mercantil. Mi esposa, Carmen Iglesias, recibió una pena de 15 años de reclusión mayor sin derecho a un régimen de libertad condicional abreviado, debido a la concurrencia de agravantes como el parentesco, la falsificación de mi firma médica y el riesgo evidente de fuga que presentaba su reserva aérea hacia Ginebra. El subdirector de operaciones, Roberto Silva, fue inhabilitado de forma perpetua para cualquier actividad vinculada al sector bancario y condenado a 6 años de cárcel por su complicidad interna en el desvío de los 80.000 euros iniciales. Al concluir el proceso legal, tomé la determinación irrevocable de desmantelar de forma definitiva los últimos vestigios de mi antigua realidad de Coyoacán, vendiendo el amplio piso residencial cuyas estancias permanecían impregnadas de la farsa de un matrimonio perfecto. Liquidé los activos compartidos bajo estricta supervisión judicial, logrando la restitución íntegra de los 80.000 euros sustraídos y protegiendo el saldo total de los 400.000 euros que Carmen había intentado evaporar en el extranjero. Con el capital recuperado y blindado en una nueva entidad financiera libre de conexiones corruptas, decidí adquirir un piso mucho más pequeño, sobrio e impecable, cerca del Parque del Retiro, un espacio de líneas limpias y paredes blancas donde el sol de la mañana entraba sin el camuflaje de las mentiras conyugais. Una mañana luminosa de primavera, me encontré sentado en la terraza de una tranquila cafetería de la Plaza Mayor de Madrid, sosteniendo una taza de café expreso caliente y contemplando el deambular pacífico de los ciudadanos bajo el cielo despejado de la capital. Mis manos ásperas, aquellas que habían vertido los cimientos de tantas infraestructuras civiles en la comunidad, descansaban sobre la mesa con una estabilidad monumental que reflejaba la paz de haber defendido mi patrimonio con la dignidad de un apellido limpio. No sentía amargura ni el vacío de la soledad forzada. La disciplina de mi profesión me había otorgado la capacidad de demoler una estructura podrida para levantar sobre sus ruinas un proyecto vital mucho más honorable y trascendente. Había utilizado una parte sustancial de los fondos
restituidos por el tribunal para constituir legalmente la Fundación Vázquez de Protección Patrimonial, una organización comunitaria sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer asesoramiento jurídico gratuito y auditoría forense a personas mayores que sufrían abusos económicos o intentos de estafa por parte de sus entornos de confianza. La iniciativa social se había convertido en mi verdadero motor diario, una obra civil del espíritu que devolvía la fe en la rectitud humana y de la que me sentía profundamente realizado como inspector de estructuras de la vida real. Miles de usuarios de la capital acudían a las oficinas de la Fundación buscando la claridad técnica que yo mismo aplicaba en mis antiguos informes de seguridad ferroviaria, transformando mi dolor personal en un escudo protector para los miembros más vulnerables de la sociedad española. Di un sorbo lento al café, sintiendo el calor del líquido reconfortando mis entrañas, y me acomodé los puños de la americana gris con un ademán de rotunda satisfacción personal que evidenciaba que el control de daños había concluido con un éxito absoluto. Me llamo Alejandro Vázquez. Tengo 64 años de edad. He limpiado los cimientos de mi existencia y he demostrado que la dignidad de un hombre honesto no tiene precio en este mundo, pronuncié para mis adentros, esbozando una sonrisa serena mientras el murmullo de la Plaza Mayor envolvía mi rutina de paz reconquistada. Dejé la taza vacía sobre el plato de porcelana con un tintineo nítido que marcó el final de mi descanso matutino, dispuesto a caminar hacia la sede de la Fundación para supervisar los primeros balances de la semana. Introduje la mano en el bolsillo interior de mi abrigo para guardar el terminal móvil, y mis dedos volvieron a tropezar con la superficie fría de la pequeña llave de latón envejecido que había extraído del cofre de nogal del despacho. Me detuve en seco a mitad de la acera de la calle Mayor, contemplando el metal dorado bajo la luz del sol y recordando que el código numérico troquelado en la empuñadura correspondía a una caja de seguridad privada de una antigua sucursal bancaria de la calle de Alcalá que Carmen nunca había conseguido clausurar. Las cartas manuscritas de 1996 mencionaban que en ese depósito secreto descansaba un último informe técnico original que revelaba la identidad exacta del alto ejecutivo del consorcio estatal que había financiado la red de extorsión inicial, una información oculta que Carmen había utilizado como seguro de vida durante 30 años de silencio institucional. Tomé la firme decisión de dirigirme hacia esa oficina bancaria oculta en este preciso instante, consciente de que la apertura de ese compartimento acorazado desataría una secuencia de consecuencias imprevisibles sobre los nombres más poderosos de las constructoras que todavía dirigen las grandes obras de la capital de España.